Hola Samuel, ¿cómo estás? Bienvenido a Conociendo la Comunidad M. Te doy la más cordial bienvenida y nos gustaría que para iniciar te presentaras con nosotros. Hola, muy buenos días. Quiero mandar un saludo a toda la audiencia y me presento. Me llamo José Samuel Tapia, soy estudiante de la carrera Ingeniería en Audio de cuarto cuatrimestre. Qué bien, Samuel. ¿Cómo es que tomaste la decisión de estudiar aquí en la M? Fue algo muy curioso porque en mi preparatoria, en mi último semestre, me hicieron ahora sí que investigar sobre qué carrera iba a ir y algo sobre ello. Y empecé a investigar varias escuelas y di con la escuela de Mech y me puse a investigar un poquito sobre ahora sí que su lista de materias, todo eso. Investigué un poquito sobre la escuela. ¿Y ya sabías en dónde estaba ubicada, algo así, o todo fue en línea? ¿Cómo fue que...? No, al principio nada más para encontrarla fue en línea, chequé algunas cosas en línea y después quise venir a ver dónde estaba, pero pues estábamos en la pandemia. Entonces llegué y pues los polis no me dejaron entrar y pues nada más la vi por fuera. Entonces, nada más así. ¿En qué cuatrimestre nos dices que estás? Actualmente estoy cursando cuarto cuatrimestre. Ok, cuarto cuatrimestre. Muy bien. ¿Qué nos podrías comentar acerca de lo que has cursado hasta el momento en la carrera? ¿Qué te ha gustado? ¿Qué expectativas se han cumplido para ti? Pues actualmente he visto algo sobre, apenas vamos iniciando con las materias de acústica, de sonido, de conexiones. Entonces, pues lo poco que he llegado a ver o mucho, la verdad me ha interesado bastante, pero como les repito, ya había visto el plan de asignatura y lo que viene se ve que viene muy, muy bueno. ¿Qué es lo que ansías ya tomar en clase, aprender, hacer? Pues es que todo influye, es parte de todo dentro de, porque hay desde iluminación hasta controladores MIDI, mezcladoras, técnicas de microfoneo, o sea, son varias cosillas que me interesan y me llenan de entusiasmo el querer cursarlas. ¿Qué fue lo que tomó para ti esa decisión ya definitiva de querer ser un ingeniero en audio? Pues el hecho de que es como una vibra que se siente muy padre el estar frente a consola y que la gente, que tú veas el trabajo que estás realizando y que la gente también lo aprecie y te llena, te da una como que emoción personal, una satisfacción personal que no, en lo personal no he encontrado en otros ámbitos. Entonces, Antes de tú estar aquí en la escuela ya habías probado en alguna grabación, alguna sonorización en vivo, o sea, ya tenías tú alguna referencia y que eso impulsó el que tú desearas estudiar ingeniería en audio, o qué fue lo que tú viste o escuchaste que hizo que tú te acercaras a la ingeniería en audio y la conocieras. pues ahora sí que va a sonar muy gracioso, pero al inicio en la primaria me pedían mis proyectos de grabar un tipo set de radio y la verdad me llenaba mucho entusiasmo el moverle y así, aunque no sabía nada, pero esa emoción, ¿no? Esa vibra de querer iniciar. Y eso fue lo que me dio motivo como de, a ver, vamos a investigar un poquito más sobre esto. Y ya fue como poco a poco me he estado metiendo y ya conozco parte de... Qué padre. Em, ¿Cuáles son tus objetivos profesionales y cómo te quieres desarrollar de forma profesional una vez que termines la carrera? O más bien, también se da la ocasión en que a veces surgen oportunidades para chicos o chicas que están estudiando y se les presenta alguna oportunidad de trabajo y llevan como que de forma paralela a sus estudios y pues también el trabajo. Sí, mi intención sería eso como lo mencionas, empezar, seguir estudiando y llevarlo al paralelo para ahora sí que saliendo ya tener un poco de experiencia en el ámbito y pues seguirle adelante. Realmente me interesa ahora sí que ser ingeniero de sala de, no de estudio, sino de salir de sonorización y todo ello. Esos son mis planes. ¿Te apasiona más todo lo que es en vivo? Sí. Que es más un reto, ¿no? O sea, tiene Sí. sus... Es que es como un videojuego diferente que ahora no traes, supongamos, este cable, o ahora trabajas con un procesador o mezcladora diferente, entonces como un diferente. No es lo mismo de que en que es sala de estudio, ya siempre sabes que tienes lo mismo y ya va más a la segura. En el otro es como un reto. Entonces es como que lo que te hace mejor, lo que para mí me llena más como de energía eso de adrenalina. ¿Ya has colaborado o estado en algún proyecto en el que incluya el sonorizar algo en vivo? Sí, hemos sonorizado unos grupos. Bueno, es que actualmente tengo un par de cosillas y con ello me he animado a intentarlo. Y sí, sí hemos sonorizado un par de grupillos.
Qué padre, muchas felicidades, Samuel. ¿Algo que nos quisieras compartir acerca de ti? Pues realmente que si tienen un sueño, luchen por él y que aunque a veces te topas con gente que piensa que no lo vas a lograr o cosas así, que a pesar de ello tú sigas luchando porque nunca sabes cuándo de esas oportunidades que estás luchando te va a dar para más y lo logres. Gracias, Samuel. Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros compartiendo un poco de ti en estas entrevistas y pues eres bienvenido siempre. Muchas gracias. Maestro Mauricio, bienvenido a Conociendo a la Comunidad M. Me da muchísimo gusto tenerlo por acá. Ya hemos pasado varias etapas en estas entrevistas. De hecho, ya estamos cumpliendo un año desde que se empezaron a publicar estas entrevistas. Y pues bueno, muy contenta de tenerlo aquí. Nos gustaría que se presentara. Claro que sí. Muchísimas gracias, Eunice. Soy el maestro Mauricio Hernández Monterrubio, guitarrista, y tengo 9 años laborando aquí orgullosamente en la M. Maestro, cuéntenos más cómo fue que usted inició aquí en la M. Realmente mi llegada aquí a la M se debió gracias al doctor Alejandro Moreno. Cuando él llegó como director de la escuela, me invitó a ser parte de la planta docente. Situación que por supuesto acepté con muchísimo gusto, porque con el doctor Alejandro tengo un dúo que ya tenemos muchos años trabajando juntos, 13 aproximadamente. Y pues hemos hecho un gran equipo de trabajo. Entonces, pues cuando recibí la invitación para ser maestro de la M, dije, por supuesto, yo encantado de aceptar esta invitación y de poder colaborar y tratar de dejar un poquito de lo que uno sabe con los alumnos, ¿no? Maestro, ¿cómo fueron sus inicios en la música y cómo fue que usted decide ser guitarrista y dedicarse, bueno, de lleno, de manera profesional a la música? Mira, te voy a contar toda la historia brevemente para que vean de dónde viene. Yo soy el tercero de 4 hermanos y mi papá siempre quiso tener un hijo músico. Mi papá era un músico lírico, de oreja, como tradicionalmente decimos en la música popular. Y siempre quiso tener un hijo estudiado. Entonces, bueno, a mi hermano el mayor, pues nunca le llamó la atención, él le gustaba el fútbol y nada más el fútbol. Y luego está mi hermana, que tampoco le llamaba la atención estudiar música. Y yo me dejaba guiar un poquito por ellos. Yo tendría, no sé, 5 años cuando esto pasó. Pero un día era tal la insistencia de mi papá que un día dije, bueno, ya le voy a decir que sí a mi papá para que ya deje de estar molestando, ¿no? Sí. Entonces, bueno, recuerdo muy bien que esperé la llegada de mi papá del trabajo con muchas ganas, ¿no? De decirle, ya, bueno, enséñame un acorde, ¿no? Y sí, llegó a comer y le digo, bueno, enséñame un acorde, ¿no? Siempre él decía, no, te voy a enseñar un acorde, ¿no? Pues yo no sabía qué era eso, pero órale, enséñame un acorde. Entonces, me enseñó un acorde, yo creo que el más fácil en la guitarra, que es un La mayor. Y entonces, cuando yo lo soné y sentí todos los sonidos limpiecitos, fue una sensación increíble. Y a partir de ese día yo dije, voy a ser guitarrista, ¿no? Yo tenía como 6 años aproximadamente. Pues mi papá hizo un trabajo muy importante en mí porque me ponía a sacar canciones de los discos, todavía eran discos LP, ¿no? Entonces me decía, vas a sacar esta canción, pero la quiero igualita. Entonces yo pues sabría 3, 4 acordes nada más, ¿no? Y entonces me daba yo a la tarea de investigarle ahí, de pisarle y de que sonara, ¿no? Y así fue como prácticamente empecé. Y ya a los 12 años tuve la oportunidad de inscribirme a la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana. Yo soy de Jalapa, Veracruz. Entonces, pues tuve la gran fortuna de tener la escuela prácticamente en mi ciudad natal. Y empecé a estudiar a los 12 años mi carrera. Es una carrera de 10 años. Pocas universidades tienen carreras de tantos años, pero pues así son, ¿no?
Y muy poca gente me cree que realmente la carrera dure tantos años, ¿no? Siempre me dicen, no, ¿cómo crees? ¿Cómo vas a empezar tu carrera de licenciatura cuando estás en la primaria o en la secundaria, ¿no? Pero sí es así. Entonces, bueno, empecé a estudiar en la licenciatura en la Facultad de Música en la Universidad Veracruzana a los 12 años, y pues de ahí se viene realmente un torrente de cosas muy significativas para mí. Pude lograr que el sueño de mi papá se cumpliera, ¿no? Y pues recayó en mis manos prácticamente, ¿no? Darle ese gusto. Muchas felicidades, maestro, y gracias por compartirnos brevemente cómo es que fue su formación académica y cómo decidió convertirse en guitarrista. ¿Cómo describiría el proceso que lo llevó a ser docente? Yo creo que, mira, cuando yo termino la licenciatura a los 22 años, yo decía que no iba a dar clases, porque yo salí prácticamente con la idea de ser un guitarrista, un ejecutante, ¿no? Y yo pensé que las invitaciones de los teatros iban a llegar, me iban a llover, ¿no? Y pues no, realmente no. Entonces, eso es algo que se va dando conforme la carrera va caminando. Pero, pues, tuve la necesidad de empezar a trabajar. Y entonces, mi maestro de guitarra, Enrique Salmerón, estaba de director de la Facultad de Música. Y entonces me dice, ¿sabes qué? Hay unas horas y tienes que concursarlas. No me dijo, ¿quieres? ¿Puedes? No, me dijo, vas a concursarlas. Entonces, pues yo sin querer realmente, porque no quería yo dar clases, pues hice el examen de oposición, gané las horas y empecé con muy poquitas horas realmente. Y de ahí fue creciendo la cantidad de horas que me ofreció la universidad. Vamos a decir que fue por necesidad, ¿no? Pero la verdad es que lo agradezco porque ahora me encanta dar clases. Me encanta darle un poquito de mis conocimientos a los alumnos, que sepan cómo es que hago yo las cosas. Y yo creo que la docencia depende mucho de cada persona. O sea, qué es lo que a mí me ha funcionado y eso es lo que tú le das a los alumnos, ¿no? Sin embargo, siempre a los alumnos les digo que tomen lo que les convenga, que tomen lo que les sirva y lo que no les sirva, que lo desechen, ¿no? Porque no es una ley y no tengo toda la verdad yo, pero pues a mí me ha funcionado y por eso es que la comparto con mis alumnos. Y bueno, fue así como se fue dando el proceso de ser maestro. Ahora tengo 18 años prácticamente aquí en el estado de Hidalgo, 9 compartiendo con los alumnos de la M. Y pues la verdad es que lo sigo disfrutando al máximo. Tengo que decirlo, no me gusta la clase virtual porque hay muchas cosas que se pierden, ¿no? Y ahora que estamos retomando las clases presenciales, no sabes la verdad cómo lo estoy disfrutando. Maestro, aparte de mostrarle este conocimiento a sus alumnos y que darles esta libertad de que ellos tomen o dejen todo lo que usted les explica o les comparte, sabemos que el arte es algo que no se puede nada más encerrar en una cajita, sino que a la experiencia humana nos lleva a un sinfín de cosas, ¿no? A la expresión, a sentir cosas, etcétera. ¿Cómo lleva de la mano el poder guiar a un alumno con esta parte técnica, ya sea en la guitarra o en la materia que esté impartiendo, y aparte esta expresión y esta forma de que ellos encuentren cómo se van a identificar o cómo quieren identificarse ante los demás? Mira, yo creo que hay muchas cosas que nosotros tenemos que ver. Por ejemplo, la lectura nos sirve mucho. Ver buen cine nos sirve mucho. Escuchar buena música nos sirve. Entonces, yo creo que cada uno estamos siempre en constante renovación, ¿sí? En constante crecimiento. Entonces, yo creo que al alumno lo tienes que encaminar a
Obviamente la parte técnica le tienes que ayudar para que limpie todo lo que está mal puesto, ¿no? Pero a partir de ahí, mucho de lo que el alumno quiera hacer depende de él, ¿no? Si, por ejemplo, tienes un alumno y se la pasa oyendo música de banda, que en lo personal a mí no me gusta, ahí se va a quedar su conocimiento, o sea, va a tocar como músico de banda, ¿no? Pero si escucha un buen jazz, si escucha un buen blues, si escucha música clásica, bueno, yo por ejemplo soy amante de los boleros, ¿no? Porque lo aprendí de mi papá. Las primeras piezas de las que hablaba yo al principio de la entrevista eran boleros. Eran boleros, ¿no? O canciones rancheras que mi papá me decía, tienes que sacarlas, ¿no? Entonces, tienes que ir reformando el gusto de lo que estás haciendo, ¿sí? Por supuesto que si lees una revista X que no te deja mucho, pues no vas a crecer, pero si lees poesía, si lees un cuento, si lees una novela, si lees a los grandes, todo eso por supuesto que te va a dejar más conocimientos y tú vas a ir aplicando, ¿no? Sí, y más por el desarrollo cerebral que pasa, ¿no? Es, por ejemplo, los que dicen, no me gustan las matemáticas y no quiero saber nunca nada de matemáticas. Bueno, no es que sea tan necesario para a lo mejor para tu vida o para lo que quieres hacer las matemáticas, pero todo el proceso cerebral y desarrollo cerebral que hace el que tú estudies matemáticas es algo impresionante que científicamente está comprobado, ¿no? Así todo es. ese desarrollo y cómo todo tu cerebro está interactuando con ambos hemisferios, igual en la música, ¿no? Así es. Y fíjate, déjame comentarte que pues tengo la fortuna de conocer a grandes músicos y pueden hablar contigo prácticamente de cualquier tema. O sea, son gente que está muy preparada, son gente que lee muchísimo, ¿no? Y pues obviamente eso les da una amplitud de conocimientos que por supuesto se vierten a la hora de hacer música, ¿no? De tocar un instrumento. Entonces, yo a los alumnos siempre les digo, bueno, es que no nos podemos quedar solo en tocar y tocar y tocar y tocar, ¿no? Tenemos que ver más allá. Yo ahorita, por ejemplo, le estoy encontrando un gusto a la lectura, estoy tratando de leer, digo, desgraciadamente el tiempo es poco porque las clases virtuales nos consumen mucho tiempo, pero trato en la medida de lo posible de leer prácticamente todos los días, ¿no? Un poquito, porque me ayuda mucho. Y no importa qué leas, pero que leas algo que te deja un conocimiento, ¿no? Por ejemplo, ahorita acabo de terminar un libro de Silvestre Revueltas. Entonces, estoy entendiendo muchas cosas de lo que es el nacionalismo de la primera mitad del siglo XX, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con músicos como Carlos Chávez, como Manuel M. Ponce, Silvestre Revueltas, por supuesto, a Rolón, a Carrillo. O sea, sí, es información, ¿no? Que me está dejando esta lectura, que por supuesto cuando yo toque una obra nacionalista, pues entonces voy a tener herramientas para decir, esto lo puedo interpretar de esta manera, ¿no? Sí. Entonces son herramientas, vamos a dejarlo así, ¿no? Herramientas que te sirven para que cuando tú digas, necesito este tipo de herramienta, ahí la tengas y la uses. Claro. Sí, maestro. Le agradezco muchísimo el que estuviera hoy con nosotros compartiéndonos un poco de su experiencia, de su vida y también de cómo ha sido este proceso en el que usted ha estado aquí ya durante 9 años en la Escuela de Música. Y pues no me queda más que felicitarlo, no solo porque ha tenido logros como docente, sino también como músico. Aunque nos comentaba que al principio usted no quería ser docente y solo quería tocar. Bueno, creo que ahora se ha dado cuenta que la música pues da para todo, ¿no? Va de la mano y bueno, te agradezco muchísimo que me hayan invitado. Ya he visto algunas de las entrevistas que se han hecho y yo dije, tengo que estar ahí y bueno, afortunadamente ya estoy aquí. Te agradezco muchísimo la distinción
Y pues bueno, yo feliz de colaborar con todas las actividades que la Escuela de Música del Estado de Hidalgo ofrece, no solo a los alumnos, sino también al público en general, ¿no? Que esperemos que pronto ya retomemos conciertos en vivo y que estemos pisando escenarios y como debe ser. Sí, maestro. Pues muchísimas gracias a usted por darse el tiempo y estar acá con nosotros. Y pues no sé si para cerrar nos quiere comentar algo. Pues nada más comentar a la gente, y casi siempre que me entrevistan lo hago, el hecho de escuchar buena música no quiere decir que tengan que ser músicos profesionales. Simple y sencillamente nos dará una nueva apertura, una nueva visión de lo que podemos ver en la vida, ¿no? Y pues que se acerquen, digo, que asistan a conciertos, que escuchen buena música, ¿no? Porque desgraciadamente estamos perdiendo la batalla contra la música popular, ¿no? Contra la música de masas. Entonces, y creo que, digo, hay mucha gente que me ha dicho, es que yo nunca he venido a un concierto y me encantó, ¿no? Entonces, bueno, esa es nuestra labor también, seguir ofreciendo conciertos para que la gente tenga algo nuevo, novedoso, que no... Luego me dicen, bueno, ¿y la guitarra clásica cómo se toca, no? Entonces, bueno, pues ve un concierto para ver, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Muchísimas gracias por la invitación, Eunice. Encantado de estar aquí y cuantas veces quieran, aquí estaré. Muchas gracias a usted, maestro. Un abrazo. Hola, maestro Gerardo Tamés, ¿cómo está? Es para nosotros un placer tenerlo en este foro de Conociendo a la Comunidad M. Me da muchísimo gusto que ya se lograra que pudiéramos estar aquí en esta entrevista. Le doy la más cordial bienvenida y para iniciar me gustaría mucho que se presentara con nosotros. Hola, Eunice. Sí, cómo no. Bueno, yo soy Gerardo Tamés, aquí en la Escuela de Música del Estado de Hidalgo. Soy maestro de composición, de guitarra. También contribuí a formar la parte de la cátedra de folclore. Y bueno, pues estoy en las tutorías, las asesorías, todo lo que se necesite para que tenga que ver esta cuestión del desarrollo en la composición. ¿Sí? Eso es básicamente lo que soy. Muchas gracias, maestro. ¿Nos podría platicar un poco cómo fue su formación académica? Bueno, mi formación académica es como, podría decir que es un poco anfibia, ¿no? Porque en parte he sido músico popular y en parte he sido músico de academia. En la música de academia, pues he estudiado en el conservatorio, en la Escuela Nacional de Música, y luego estudié en Estados Unidos, en el Instituto de Artes de California, y he tomado pues, cursos por aquí, por allá, pero mi formación, digamos, que ha sido muy importante, sobre todo que es la que moldea y define mi lenguaje en cuanto a la composición, pues ha sido la música popular, pero especialmente la música folclórica. Mi escuela, digamos, fue el grupo Los Folcloristas, en donde yo estuve, pues fui miembro fundador de Folcloristas. El grupo ya lleva 55 años, yo estuve los primeros 20... como 15 años, los primeros 15 años estuve con el grupo. Después yo ya seguí, digamos, mi carrera independiente, aunque sigo teniendo nexos con ellos y proyectos también con ellos. Pero eso fue una escuela muy importante, ¿no? El estar en contacto no solamente con el grupo, sino con la gente que hace este tipo de música, la música folclórica, o sea, música huasteca, música de mariachi, pero también música de Sudamérica, o sea, todo lo que es los huaynos, las chacareras, las zambas argentinas, la música brasileña también. Es decir, como que he tenido una escuela muy amplia en ese sentido, y eso yo creo que ha contribuido también a que mi lenguaje tenga una gran influencia de la música latinoamericana. Maestro, usted es de los fundadores de la Escuela de Música del Estado de Hidalgo. ¿Nos podría platicar un poco cómo fueron esos inicios y cómo fue también que usted se incorpora a este proyecto cuando empezó? Sí, la Escuela de Música del Estado de Hidalgo, que en aquel tiempo no se llamaba así, era
se fundó como la Escuela de Música de Todos los Tiempos. La que fundó esto fue la primera directora, maestra María Antonieta Lozano, que con el apoyo del gobierno del estado quisieron hacer una escuela que semejara en algo al Centro de Investigación y Estudios Musicales, de la cual también era directora la maestra Lozano, y con el sistema, ¿no?, que se estaba haciendo allá. Y entonces, bueno, como que reunió a un grupo de maestros para que fuéramos capacitadores. Es decir, no, sí para dar clases, pero también con la doble intención, o sea, de dar clases, pero también de capacitar a maestros para que finalmente la Escuela de Música, bueno, que después ya se llamó así, tuviera, digamos, su independencia ya como sus maestros, o sea, que los propios alumnos o los propios maestros de aquí fueran los que dieran la clase y no tanto los que veníamos de fuera, ¿no? Ujú. Y yo creo que en gran medida pues eso se ha logrado de esa época, digamos, de fundadores, pues nada más quedamos el maestro Tomás Barreiro y yo. Y bueno, pues estamos haciendo algunas labores que son complementarias o labores que sabemos, que conocemos muy bien en cuanto a la educación, pero en realidad pues sí se logró el cometido, ¿no? Porque finalmente pues ya la escuela está dirigida por gente de aquí, está con el plantel docente también es de aquí. Sí. Y desde luego pues los alumnos, ¿no? Claro, maestro, nos comentaba que mucho de su lenguaje como compositor tiene mucha influencia de todos estos géneros del folclore latinoamericano. ¿Cómo podría usted describirnos o comentarnos este proceso creativo que lleva al elaborar alguna obra? Bueno, no hay reglas escritas, ¿no? Sí, ¿no? Y nunca es igual. Desde luego, para cualquier compositor es una cuestión como, podría decir como autobiográfica, ¿no? En muchos sentidos, ¿no? Sí. Porque las ideas que uno tiene, pues tienen que ver con algo con lo que uno se siente identificado, ¿no? Y la música folclórica para mí fue muy importante porque, digamos que yo tuve una niñez en donde brincaba, viví en varias ciudades, viví en 2 países, vivía con mi padre, luego vivía con mi madre, luego vivía con unos tíos. O sea, tuve una niñez muy agitada, ¿no? Entonces yo percibo que el folclore fue de alguna manera como un asidero de donde que para mí fue muy importante. Y después, bueno, ya complementando ya con una educación ya académica, pues pude como que tomar este lenguaje. Ahora, el proceso, pues depende. Muchas veces hay veces que uno está, por ejemplo, yo que soy guitarrista, a veces toco la guitarra y de repente, sin querer, me sale algún tema que me gusta, ¿no? Y no está destinado para algo en especial, sino muchas veces, me gusta el tema y lo dejo, pero digamos que lo guardo en el cajón, ¿no? Por decir. Y tiempo después, inclusive años después puede ser, tenía un tema que, o sea, yo estoy trabajando en alguna obra y decir, este tema que guardé, lo saco del cajón y veo que encaja perfectamente, ¿no? Entonces es cuando a mí me maravilla porque se ve que la composición no es un acto de tiempo lineal, ¿no? Sino que es un tiempo pues circular o un tiempo que avanza por todos lados, ¿no? Sí. Y hay veces que uno sí dice, bueno, pues voy a hacer un concierto, por ejemplo, entonces, bueno, ¿qué voy a hacer? Entonces, generalmente como que me baso casi que en lo primero que se me ocurre, ¿no? Después de lo que primero que se me ocurre, que es la idea germinal, pues entonces sí empiezo ya a aplicar mis conocimientos de técnicas de desarrollo, qué puedo hacer con este tema, cómo puedo hacer para una consecución,
o cómo puedo hacer para cambiar, hacer algo contrastante, o si hago un segundo movimiento, bueno, pues voy a hacer un segundo movimiento lento, pero en qué estilo lo voy a hacer. Entonces algo, no sé, por decir algo valseado o una especie de mazurca o una pirecua o qué sé yo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues así es como básicamente se va desarrollando. Pero en general me baso mucho en la intuición, ¿no? Aunque cuando he dado clases y además, bueno, pues a ti te consta, pues hemos hablado también sobre métodos que son más intelectuales, ¿no? Y que también son muy, muy importantes y que también sirven muchísimo. Sí, son ¿no? una herramienta, ¿no? Son una herramienta fundamental. Pero si me preguntas a mí, pues yo siempre me voy un poco más por el lado de la intuición, ¿no? Y creo que también eso es una característica muy importante que cada compositor tiene, ¿no? La forma en la cual llega a una obra, a algún tema. Y creo que también quiero resaltar esto, esta parte espontánea, que de algo espontáneo que surge en el momento, posteriormente tratándolo, desarrollándolo, cuidándolo, bueno, puede salir algo muy, muy interesante. Y yo recuerdo una clase que teníamos, maestro, en donde estábamos platicando y usted estaba hablando acerca de que en una ocasión alguien se le acercó y le dijo, ay, maestro, encontré esto que usted puso en su pieza y lo analicé y encontré cómo fue la forma que usted puso y que le empezó a explicar muchas cosas y que usted le dijo, no, pues es que realmente, o sea, qué padre que lo encontraste, pero no fue la primura, o sea, eso no fue lo que realmente, o cómo empezó y la pequeña célula a partir de la cual inició todo, ¿no? Entonces eso es algo muy interesante, cómo podemos o se puede desarrollar algo y otras personas encontrar otras cosas que a lo mejor en ese momento no era el plan o no fue el plan inicial, pero con la carga ya que uno trae y con ya, como usted hablaba, la experiencia que uno trae de diferentes géneros, etcétera, bueno, se puede llegar a algo bastante interesante y que algo espontáneo, bueno, puede ser algo muy fructífero, ¿no? Sí, efectivamente. Yo creo que cada quien tiene como que como le dicen, el modo de hacer el abanico, ¿cómo le llaman eso? De mover el abanico, ¿no? Hay quienes como que sí necesitan como un plan, ¿no? Sí. Y hay quienes necesitan pues nada más como que empezar con algo y el plan entonces se va haciendo. De hecho, inconscientemente el plan ya está hecho, ¿no? Sí. Pero muchas veces uno no lo ve tan claro, ¿no? O bueno, pues lo que nos pasa, de pronto llegamos y hacemos algo, nos gusta, y de repente digo, bueno, ¿y ahora qué hago, no? Entonces a veces uno lo tiene que dejar reposar, uno lo tiene que dejar pasar, ¿no? Alguna vez me acuerdo que cuando estaba componiendo mi primer concierto para guitarra y orquesta, pues ya había hecho, digamos, el primer movimiento, ¿no? Digamos, el primer tema, pero yo necesitaba un segundo tema. Y no lo podía sacar, no lo podía sacar, y ni con intuición, ni con academia, ni con nada, ¿no? Entonces, me acuerdo muy bien que nos fuimos de fin de semana, me fui con mi esposa y mi hijo, nos fuimos de fin de semana a Cuernavaca. Y en el camino, en la carretera, de repente empiezo a escuchar algo. O sea, adentro, ¿no? En mi cabeza. Entonces, bueno, mi esposa no es músico, pero yo le iba diciendo, a ver, apunta, además en una servilleta, porque era lo único que teníamos allá a la mano. Y dije, pon mi, la, sol, en fin, lo que yo estaba diciendo. Y entonces, nada más para saber, dije, primeras dos notas, ponle cuarto, octavo. Era como un esbozo nada más, ¿sí? ¿Sí? Pero eso me sirvió. Porque muchas veces lo que pasa es que cuando uno se encapricha o uno insiste, uno está metiéndose en eso, no salen las cosas. Y cuando uno menos lo espera, de pronto sale, ¿no? Y es porque
de alguna manera la mente sigue trabajando. Nada más que uno, la mente no te dice, oye, ya en 1 hora ya te voy a dar la información, ¿no? Sino nada más de pronto te dice, aquí está, ¿sí? Sí. Pero pues hay quienes sí como que necesitan como un método, una metodología como más analítica, más matemática, por llamarle así. Y bueno, pues es una cosa que así se da. Y es curioso porque además es un poco irónico porque yo estudié matemáticas antes de ser músico, pues, ¿no? Bueno, digamos, simultáneamente mientras yo estudiaba música, yo también tenía una carrera universitaria, que era la carrera de actuaría. Y bueno, pues tenía mucho de las matemáticas, ¿no? Pero no, por lo menos conscientemente no uso las matemáticas, aunque quizá, como dices, bueno, vienen alumnos o vienen, no sé, inclusive hay gente que ha hecho tesis sobre mi música, ¿no? Entonces encuentran proporciones, encuentran cosas así que yo no las busqué, pero intuitivamente ahí estaban. Ahí están, ¿no? Exacto. Sí. Exacto. Sí, maestro. ¿Cuáles han sido sus metas y propósitos que se ha marcado a lo largo de su vida que pudiera compartirnos en esta entrevista, maestro? Bueno, pues las metas como que van cambiando conforme también va pasando la vida, ¿no? Y conforme van pasando las cosas. Pero en general, pues yo he hecho como una meta de ser compositor y ser guitarrista, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que he hecho. Y bueno, como aledaño, pues es la docencia y trabajos que tienen que ver con otros, con otras áreas, pero en general en la música yo creo que sí he sido una persona que he podido como que cumplir con mis metas, ¿no? Es decir, no tengo como una meta fija o una meta, pues en tal año voy a lograr tal cosa, ese tipo de cosas. Como que yo dejo como que las cosas vayan fluyendo de una manera un poco más natural, ¿no? Lo que sí es que a veces como que me trato de ayudar para que hacer las cosas, por ejemplo, no tener desidia, no tener flojera, no tener cuestiones que luego les pasa a ciertas personas, ¿no? A ciertas personas. Sí. Entonces, por ejemplo, busco becas, busco tener, digamos, ciertos compromisos, ¿no? Sí. Que entonces me obligan también a hacer eso, ¿no? Y finalmente, pues, eso me ayuda para lograr mis metas, ¿no? Sí. Y que justo también eso ayuda mucho a conocer más personas y también ir colaborando o que conozcan también el trabajo que se está realizando, que uno está haciendo, los proyectos que en este caso usted está haciendo, que hay esa apertura y esa parte que hace que también todo pueda girar, ¿no? Y todo pueda seguir fluyendo y girando. Y aunque no se escriba en una libreta, para tal fecha yo quiero esto, para tal fecha yo quiero lo otro, bueno, pues las oportunidades se van dando y hay que aprovecharlas. Pues sí, y de hecho hay ciertos reconocimientos que yo nunca pensé que los hubiera tenido. O sea, nunca dije, bueno, pues en tal año me voy a ganar la medalla Bellas Artes, ¿no? Sino de pronto me llegó, ¿no? Y además yo no la busqué, yo no la solicité, ¿no? O sea, de pronto ahora sí que me cayó, ¿no? Y ha habido muchos reconocimientos que pues para mí es como decir, wow, esto es como más de lo que yo hubiera esperado, ¿no? Y yo creo que en general, pues he tenido una actitud de no tener muchas expectativas, ¿no? Sí, porque luego con las expectativas uno acaba frustrado, digamos, ¿no? Entonces, al no tener tantas expectativas, es decir, no quiere decir que no quiera nada o que no desee nada, pero digamos que no he sido estricto con mis expectativas para que de tal manera lo que vaya sucediendo en la vida pues es bienvenida, ¿no? Y bueno, no nada más es mi desarrollo como concertista y también como compositor, pero también he hecho, digamos, como compositor para música para cine, música para teatro. Por ejemplo, acabo ahorita de regresar de una gira de
de una obra de teatro, se llama Panteón de Fiesta, para cuestiones de Día de Muertos. En fin, se hizo toda una gira con música mía, pero también yo toqué en la obra. Es decir, son experiencias. A veces dice, bueno, pues sí, música siempre he compuesto, sí, pero para escribir para una obra de teatro no es lo mismo, ¿no? Sí, no. Escribir para cine no es lo mismo, escribir para danza no es lo mismo, ¿sí? Y entonces van surgiendo este tipo pues ¿cómo se llama? De metas o de sucesos, ¿no? Retos, eventos que van saliendo, ¿no? Y pues en futuro, pues sí hay cierto tipo de obras que quiero componer, que tienen que ver mucho con los tiempos de ahora, la migración, por ejemplo, es un tema que va saliendo. Y son temas que a veces son recurrentes o temas que uno ha pensado desde hace mucho tiempo, porque eso también pasa. No es de que, bueno, ahora voy a hacer tal cosa, sino uno ve que hay ciertos temas que uno los va pensando desde hace 10, 15, 20 o más años, ¿no? Pero no se dan las cosas porque pues, uno tiene que ver cómo sobrevivir, cómo vivir, cómo qué hacer, toda la cuestión. Pero de pronto se van dando más adelante y es cuando llegan, pues es el tiempo justo. Sí, maestro. Le agradezco muchísimo que se haya tomado este tiempo de estar compartiendo con nosotros y que haya estado, más bien que haya aceptado esta invitación también para que tanto alumnos y personal de la M como personas que son fuera de la M pudieran conocer un poquito más sobre usted, maestro. Le agradezco infinitamente y me dio muchísimo gusto tener esta pequeña entrevista con usted. Pues gracias a ti y pues sí, saludos a todos mis colegas, a los alumnos, a los exalumnos. O sea, estoy como muy satisfecho de haber contribuido con varias generaciones, ¿no? O sea, con muchas generaciones ya de compositores y de guitarristas y de gente que se dedica también a la cuestión de la música folclórica y que tiene mucho que ver con la escuela de música y que ya son maestros y que están aportando y que tienen grupos y algunos, bueno, pues ganan premios, en fin. Sí. Eso es algo que me llena mucha satisfacción y pues a todos ellos les mando un gran saludo. Muchas gracias, maestro, y que esté muy bien. Un abrazo.